Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tommaso Primni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de Torre de Nube. Esta vez estaremos leyendo los capítulos 4 a 6 y 12 a 36 del Génesis. Hablaremos sobre el establecimiento del patriarcado, sobre relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre parejas. En la primera parte haré yo el comentario y en la segunda sostendré una conversación con la escritora española Mercedes Cebrián. Entonces, estamos ya afuera del Edén. Estamos en nuestra condición de expulsados en la tierra que se nos ha dado, que es este mundo, al tiempo que se nos ha dado la muerte y el nacimiento. Los dones y las maldiciones que Dios le da al hombre al expulsarlo y al ponerlo en su nuevo lugar de exiliado son el tiempo sucesivo, es decir, el tiempo en el que unas generaciones se reemplazan a otras, el tiempo del trabajo, la tierra que hay que labrar y que hay que pasar los días labrando, y la muerte, la condición de mortalidad. Tan pronto como están afuera, lo que nos cuenta el Génesis es que tienen hijos, Adán y Eva. Eva tuvo primero a Caín y luego a Abel. El hombre sigue dividiéndose, entonces se divide entre los hermanos y tan pronto como se presenta un par de hermanos, el primer par de hermanos, se presenta el drama. La relación entre los hermanos, la relación más evidente o más propia, quizá, entre los hermanos es la de fratricidio. Y luego habrá otras que la ilustren o la maticen. La situación en la que unos hermanos dejan al menor en un pozo, como los hermanos a José, o el robo de la bendición y la herencia, la primogenitura de un hermano por parte de otro, como en la historia de Jacob y Esaú, o la separación de los hermanos porque uno es rechazado y el otro se le permite seguir creciendo con su padre, como Ismael e Isaac. Y en fin, la primera que tenemos es esta de Caín y Abel. Y todo lo que nos cuenta el Génesis, y estoy en el capítulo 4, es: fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Y Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, pero no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Y Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Y entonces tenemos esta primera circunstancia inexplicable, de la cual, pues cuando uno lo lee así por primera vez, le parece que el único culpable es Dios, ese padre al que le están haciendo ofrendas los dos hermanos, porque Dios rechaza la ofrenda de uno y acepta la del otro. Y eso nos parece una injusticia. Sin embargo, 2 líneas después, vemos que Yahvé le está diciendo: no es cierto que si obras bien podrás alzar el rostro, pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Entonces, hay algo sobre Caín que no está en el texto, que Dios está insinuando con la reprimenda y con el consejo, que podría explicar el que Dios no recibiera con agrado la ofrenda de Caín. Pero entonces esto ha dado para que imaginemos muchas cosas, ¿no?
¿Cuál es el modo de ser de Caín que no agrada a Dios? Desde luego, pues no es su ser agricultor ni su dar ofrendas. ¿Qué hizo Caín? El caso es que esta reprimenda de Dios lo que provoca a renglón seguido es que Caín le diga a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y Abel dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces, bueno, está el asesinato del hermano, el fratricidio que sucede en ese afuera oculto, pero a la vista de Dios. Y luego la pregunta de Dios, ¿de dónde está tu hermano? Que es graciosa porque pues Dios debía saber lo que había pasado y sin embargo hace la pregunta. Y es la pregunta lo que suscita, creo yo, la explicación del asesinato. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Contesta Caín irritado. Y este hermano mayor está irritado porque lo han puesto a ser guardián del menor. Hay una injusticia radical entre los dos, tal vez anterior a la aceptación de las ofrendas, de la aceptación y no aceptación de sus ofrendas por parte de Dios. Entonces, ¿de dónde procede la enemistad de Caín con respecto a Abel? ¿Es envidia porque Dios aceptó su ofrenda o es irritación porque lo han puesto de guardián de su hermano y siente a su hermano como una carga? Y entonces Yahvé dice, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo y lo maldice. Lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, aunque labres el suelo, no te dará más su fruto, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín le dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y entonces Yahvé le dice que no, que lo protegerá con una señal, y le pone una señal para que la gente no lo mate. Pues quien lo mate, lo pagará 7 veces. Pero entonces aquí ocurre un momento de vértigo en la lectura del Génesis, porque uno dice, si expulsaron a Caín, ¿de dónde lo expulsaron? O sea, Adán y Eva están ya expulsados del Edén, entonces es una segunda expulsión. La familia es otro Edén del cual somos exiliados y expulsados, pero además el momento de vértigo al que me refiero es porque él dice, me matarán si me ven, pero ¿quiénes lo van a matar? Si supuestamente los únicos que existen hasta ahora en el mundo son Adán y Eva y Abel, que ya no existe, o sea, Adán y Eva. Entonces, ¿a quién más va a encontrar? Bien. Más adelante, entonces, se cuenta cuál fue la descendencia de Caín y cuál es la descendencia de Set, que es el otro hijo de Adán y Eva. Y quiero leer el capítulo 5 del Génesis, en el que se sigue dando cuenta de las descendencias. Y voy a leer varios párrafos. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a la imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza según su imagen, a quien puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Adán murió, tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós. Vivió Set, después de engendrar a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Cuando Set murió tenía 912 años. Enós tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Vivió Enós, después de engendrar a Kenán, 815 años y engendró hijos e hijas. Cuando Enós murió tenía 905 años. Kenán tenía 70 años cuando engendró a Mahalael. Y voy a saltar un poco hasta lo siguiente. Enoc
Tenía 75 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Cuando murió tenía 365 años. Anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Cuando Matusalén murió tenía 969 años. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, y allí pronto se acaba. Fíjense en varias cosas en este recuento de las generaciones de los patriarcas antediluvianos. Lo que primero llama la atención tal vez es la longevidad, y decimos viejo como Matusalén o vivió más que Matusalén. Viven pues casi un milenio, algunos, y varios siglos, otros. Pero entonces, ¿cuál es la función de esto? Para mí, lo que esto hace es tratar de hacer a nuestra imaginación capaz de imaginar el gran tiempo prehistórico, el tiempo de antes de la historia, que pasa en grandísimos bloques. No sé si a ustedes les pasará, a mí sí, que si me dicen 1.000.000 de años o si me dicen 10.000 años, es exactamente lo mismo para mi imaginación. Y yo creo que hacer las grandes eras del tamaño de la vida imaginaria de un hombre imaginario hace una especie de antropocentrismo con el tiempo, hace que la medida del tiempo sea la vida del hombre. Estas vidas largas dilatan el tiempo, pero a veces lo concentran y nos permiten relacionarnos con él, imaginar un tiempo del que en realidad no podemos imaginar su naturaleza, es decir, cómo pasaba el tiempo antes de la historia escrita. Y esta me parece que es una solución, esta solución de inscribir en vidas de hombres los milenios, en vidas de hombres con nombre. Es importante que de muchos de estos personajes del Génesis solo sabemos su nombre. Es como en un cementerio, ¿no? Solo queda el nombre de alguien. Sabemos su nombre y los nombres de su padre y de sus hijos. Se inscriben también en un continuo de tiempo que, al ser de tantos y tantos años, nos permite o nos hace ver también, o nos hace imaginar que vivimos mucho más de lo que vivimos, que podemos extendernos a lo largo de la historia de la tierra y que no acabamos con nuestra muerte. Otra cosa que llama la atención en estas listas de patriarcas es que son padres que engendran a hijos, que engendran a otros hijos varones, que a su vez engendran a otros. Las mujeres están suprimidas de casi todas estas genealogías, mejor dicho, con alguna excepción en la que se menciona a una mujer. El patriarcado se cimienta en la fantasía de que somos hijos de hombres. El tiempo pasa de un hombre en otro hombre y un hombre se prolonga en su hijo, que a la vez se prolonga en el suyo. Y el acceso a la inmortalidad depende de tener hijos. Ahora, la evidencia es que somos las mujeres las que tenemos hijos. Nadie puede decir realmente de qué hombre es hijo y ningún hombre puede decir de quién es padre, hombre o mujer. De qué hombre o de qué mujer es padre. Con lo cual somos las mujeres las que guardamos la identidad de todo el mundo. El secreto de la identidad, que no es ni más ni menos que el secreto del nombre, que es la única manera que tenemos de pasar más allá de nuestra muerte, con la mención de nuestro nombre en la tierra. La única manera que tenemos de seguir viviendo en la tierra es con la mención de nuestro nombre. Ahora, el que ese nombre esté asociado a alguien que vivió antes y a alguien que vivió después, y así se prolongue la vida de ese nombre, depende, como he dicho siempre, de la palabra de la mujer. Y depende entonces de confiar en la palabra de la mujer. Hay que confiar en que una mujer
le dice a un hombre de quién es padre, para que ese hombre tenga la esperanza de continuar en ese hijo. Esto, desde luego, pues provoca una gran inquietud, porque le da muchísimo poder a la mujer y con esa inquietud y ese temor a la mentira de la mujer viene, desde luego, el odio a la mujer. Pero entonces volvamos a estas listas de patriarcas. O sea, ven que es completamente evidente la construcción del patriarcado sobre un supuesto y sobre el borramiento de las mujeres de la maternidad y del tiempo. No es esta mujer hija de esta otra que fue hija de esta otra, que nos conectaría con la evidencia natural, vemos a las mujeres embarazadas y parir, sino este engendró a este otro, una historia que solo depende de dar crédito a lo que diga una mujer que le dice a un hombre que el hijo que le presenta es el suyo. Entonces, sobre esa inquietud patrilineal se funda el patriarcado. El patriarcado es poder, pero también es sobre todo inseguridad. Es un poder fundado en una inseguridad, como ven, en una sobrecompensación. Bien. Luego vienen el diluvio y la torre de Babel, de las que ya hablamos la vez pasada, y después vienen los patriarcas postdiluvianos. Y el primero de esos patriarcas es Abraham. Abraham, con quien Dios hace su alianza. Vieron que Dios renueva su alianza una y otra vez. La historia al comienzo de la historia de Abraham, y ahora estamos en el capítulo 12 del Génesis, oímos que Yahvé le dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces vean que en la grandeza del nombre, en la duración del nombre, en la existencia del nombre mismo, después de siglos y de milenios, como los nombres que acabamos de leer, reside la evidencia de que hay un pacto entre Dios y el hombre. Entonces vean que el pacto entre Dios y el hombre es un pacto patriarcal también. Te voy a dar hijos y en esos hijos vas a vivir, va a sobrevivir tu nombre, va a quedar algo de ti en la tierra, digamos, para contrarrestar tu miedo y el miedo de todos a la muerte y la maldición de la muerte que se decretó a la salida del Edén. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y Abraham va acampando y va avanzando por acampadas, dice el Génesis, hacia el Negev. Y esto es muy bello porque ya vimos un barco, el arca de Noé, que es un barco y una casa, y ya vimos una torre. Y ahora tenemos carpas. Vamos a ver muchas carpas. Estos patriarcas viven en carpas, en tiendas, que son estas carpas móviles, y en esas tiendas hay altares. Abraham edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Bien. Luego Abraham va a ir a Egipto porque el hambre era insoportable en el país. Entonces vean esta figura de las bajadas a Egipto de los hebreos una y otra vez, ¿no? Más tarde veremos cómo todos los hermanos de José tienen que bajar a Egipto por la hambruna. Pero entonces se va configurando también esta geografía imaginal de la tierra que está arriba y la tierra que está abajo, que es Egipto. Uno baja a Egipto como un extranjero y a buscar qué comer, un inmigrante. Entonces Abraham va a Egipto y esta es otra salida, ¿no? Tenemos, varios episodios en los que no me voy a detener, la separación y como la repartición de la tierra entre Abraham y Lot, que funcionan como otra de estas parejas de hermanos a través de las que se mueve toda esta historia de los patriarcas del Génesis. Siempre hay dos hombres que se reparten algo, que se dividen algo, que uno mata al otro como Caín y Abel, o que llegan a un acuerdo. Bien.
Y cuando Abraham va a Egipto, entonces le dice a su esposa Sarai que diga que es su hermana, para que no lo vayan a matar por cuenta de él, porque ella es muy bella. Pero entonces, esto que se repite una y otra vez, también siempre está enunciando el incesto. Abraham le pide a su mujer: di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Y estoy leyendo el Génesis 12:13. Y luego vieron a Sarai los oficiales del faraón, que la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón, que la trató bien, que trató bien gracias a ella a Abraham, pero Yahvé lo castigó y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y yo la tomé por mujer? Ahora pues aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y entonces hay una nueva salida de Abraham de Egipto. Eso está antes de la separación de Abraham y Lot. Pero lo que me interesa ahí es esto, que se va a repetir otra vez más adelante entre los patriarcas, de decir en tierra extranjera que su mujer no es su mujer, sino su hermana. Para protegerse. Pero ese protegerse significa para que puedan tomar a su mujer y sepan que la pueden tomar y caerles en gracia a los dueños de la tierra en la que son extranjeros, caerles en gracia porque tienen una mujer hermosa a la que pueden tomar. Entonces vean esa como utilización de la mujer que es como una espía en casa del anfitrión, una espía en casa del rey, en casa del poderoso. Para mí este relato de Sara, este uso de Sara, por un lado anticipa las historias de Esther y de Judith, que luego vamos a estudiar como las espías, las que se meten en la casa del otro seduciéndolo, y así benefician a su pueblo. Pero por otra parte está la existencia en la boca de esa mentira, de esa confusión de que la esposa es hermana y la hermana es esposa, que, como dije, está invocando el incesto. Entonces, es como que las dos formas de relación entre los hermanos son de incesto o de fratricidio. El matrimonio es una forma de incesto, en todo caso. Bien, bueno. Nuevamente, Yahvé le dice a Abraham en el capítulo 13, el versículo 15. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Una y otra vez se renueva la promesa. La promesa es de una tierra, pero también, o sobre todo, de un pueblo numeroso. Haré de ti muchos, es decir, te haré durar en el tiempo. Pero además, esta forma de el muchos es la de las arenas de la tierra o la de las estrellas del cielo. En este caso es el polvo, la numerosidad y la incontabilidad del polvo. Pero lo que me llama la atención de esto es que el polvo es la tierra misma. O sea, está comparando la descendencia con la materialidad de la tierra. O sea, la tierra prometida no es otra cosa que la muchedumbre de la descendencia. Bueno, la tierra que se promete es también siempre una reanudación de la promesa de que algún día se retornará al Edén. Cuando Lot llega a la vega del Jordán, dice en el Génesis 13:10, Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán, toda ella de regadío, parecida al jardín de Yahvé, como Egipto cuando se llega a Zoar. Entonces vean que también toda tierra prometida, toda promesa de llegar a una tierra nueva y buena, a la tierra propia, trae
entraña la promesa de regresar al Edén, es decir, de estar en un lugar en el que no se pueda morir. Y esto me hace pensar en las utopías renacentistas, en el género de las utopías que hemos escrito, que la utopía siempre es un lugar que está en un extremo de la Tierra, es decir, como en un extremo futuro al final de un viaje, pero también siempre remite a una época dorada perdida del hombre, a la edad dorada o a la Arcadia. Entonces la utopía siempre está en el extremo futuro y en el extremo pasado, y también en un extremo de la Tierra, en el extremo occidente, después de perderse. Pero me parece interesante relacionar esas utopías renacentistas de Moro, Campanella, Bacon o la República de Platón con esta tierra prometida a los judíos. Y al pensar que la descendencia es la tierra misma, si se compara la descendencia con la innumerabilidad de las arenas, me dio por pensar también en el cuento Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, que es el primero de los cuentos del Llano en Llamas. Les han prometido una tierra a estos antiguos guerreros, a estos reincorporados a la paz. Les quitan las armas, les quitan los caballos, les prometen una tierra y resulta que la tierra es el llano grande en el que no crece nada. Es estéril precisamente. ¿Y qué tierra es estéril? En todo caso, la tierra que Dios nos ha dado, pienso yo, aunque sea fértil, es una tierra estéril, es la tierra que nos va a cubrir. Toda tierra que nos han dado no es la tierra que queremos. La tierra que quisiéramos es el Edén en el que no moriríamos. Bueno, en todo eso pensé. En todos estos capítulos, como digo, se reitera una y otra vez la alianza y la promesa. Piensen en esos dos conceptos. La alianza, lo que une lo mortal con lo inmortal, lo que nos asegura una y otra vez que hay alguien que está a nuestro favor y nos cuida y que puede mucho más que nosotros, pues no muere. Y la promesa nos hace esperar y nos hace seguir hacia adelante porque más adelante hay algo, después hay algo, allá hay algo. La promesa es el tiempo mismo, la continuidad del tiempo. Y la alianza es la suspensión del tiempo, porque es el contacto entre dos temporalidades, la de lo inmortal y la de lo mortal. En el capítulo 15 del Génesis dice Dios: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Y luego dice, mira las estrellas, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Entonces mira que la ha comparado primero con las arenas y todo lo que he dicho de la tierra, y luego es muy diferente ese otro eje, ese verticalidad que no la esparce por la tierra, sino que la hace subir al cielo, y una vez en el cielo también está el misterio de lo incontable. O sea, hace que Abraham baje la mirada para pensar en su descendencia y luego la suba al cielo para pensar en su descendencia. Que pensar en su descendencia es pensar, ya he dicho, en su continuidad y en su posibilidad de no morir, pero también es pensar en su existencia, porque pues casi que nos parece, al ser tan breve nuestra vida, que no solo que no vamos a durar, sino que en realidad no existimos, ¿no? Bueno. Y también Dios actúa como profeta y le dice a Abraham: tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Nace Ismael en el capítulo 16. Ismael nace de la esclava Agar, porque la esposa de Abraham, Sarai, no podía tener hijos. Y entonces Sarai le dice: mira, Yahvé me ha hecho estéril, llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y esto es interesante porque más adelante también se dice
en el caso de otra mujer estéril. Hay otra constante en estos relatos de los patriarcas y es la esterilidad de las mujeres y el favor de Dios que se manifiesta en el milagro de que las estériles finalmente tengan hijos. Estas mujeres estériles son ya muy mayores cuando pueden tener hijos. Y ven cómo en el Nuevo Testamento este milagro de la mayor estéril que tiene hijos, de la que no ha podido tener hijos a pesar de tener relaciones sexuales con su esposo, se cambia por el milagro de la muy menor que tiene milagrosamente un hijo porque no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. O sea, todas estas ancianas madres del Antiguo Testamento cambiarán por la joven Virgen Madre del Nuevo Testamento, pero el milagro es el mismo. El milagro es el de un hijo concebido por Dios, por el favor de Dios. Un hijo que surge del deseo y de la oración. Se aparta de alguna forma la relación sexual de el hecho de concebir a estos hijos milagrosos, a estos hijos tardíos que serán los hijos con los que Dios reanude su alianza. Entonces decía que en primer lugar nace Ismael, que es el hijo de Agar, y me llama mucho la atención que Sarai haya dicho que va a tener tal vez hijos por Sarai. O sea, los hijos que Abraham tenga con Sarai son hijos de Sarai. Perdón, los hijos que Abraham tenga con Agar serán hijos de Sarai a través de Agar o algo así. Esa es la idea de ella, pero luego no resulta porque Agar, su esclava, después de que tiene al hijo Ismael, empieza a ser antipática con ella y entonces ella la expulsa y Sarai vuelve, luego la volverá a expulsar más adelante, y Agar vuelve, luego la volverá a expulsar más adelante, pero todavía no. Dios establece otra alianza, o sea, una de las reanudaciones de los recuerdos de su alianza es la alianza, que es la de la circuncisión. Ya habíamos visto que una marca de la alianza es el arco iris, la que hace con Noé. Y ahorita esta otra gran instancia de la alianza será la circuncisión, es decir, cortarles el prepucio a todos los hijos varones que nazcan. Dice el capítulo 17 del Génesis: yo soy el Sadai. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Entonces vean que la promesa es la de ser fecundo, pero la marca es la castración simbólica. O sea, la marca es cortar el prepucio, pero ese es símbolo de cortar el miembro por el que es posible justamente la fecundidad. Entonces vean esta contradicción. Te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación, una alianza eterna. Vean que también lo que se está afirmando una y otra vez es la intimidad con un Dios. La alianza es entre nosotros dos, no entre tu primo y yo, y no entre Lot y yo, no entre tus hermanos y yo. Es como un matrimonio que una y otra vez se produce con Dios, se celebra con Dios. Entonces, esta alianza del patriarca con Dios es como si una y otra vez, se me ocurre ahora, estuviera negándose el vínculo de hijo y padre y se elevara al hijo a consorte, como que el sueño de la relación de filiación fuera en realidad el matrimonio. Y vean que ahí también está presente el incesto. O sea, Abraham es hijo de Yahvé, pero en la alianza y en la repetición de la alianza, lo que se produce es esta intimidad, entre tú y yo, que es la identidad matrimonial. Bien, buenísimo. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación, una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino,
todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Te daré la tierra. Nuevamente, nos han dado la tierra de Rulfo. ¿Cuántas dimensiones adquiere a la luz de la lectura del Génesis? Bien. Guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Wow, entonces se me está ocurriendo esta cosa. Esto de guárdala de generación en generación, a la luz de lo que acabo de decir, de que es como un matrimonio. Entonces haría que el patriarca se feminice, puesto que hay que inventarse que el patriarca se feminice si se quiere uno... si quiere uno defender la ficción de que son los hombres los que tienen hijos, hay que feminizar al patriarca, y en ese caso, en esa alianza entre Dios y el patriarca, Dios fecunda al patriarca, en esa alianza que promete una y otra vez una gran descendencia, que exige una y otra vez que tu descendencia conserve la alianza conmigo. Lo que se está celebrando es este matrimonio fecundo, en el cual Dios es el macho y el patriarca es la mujer. Y ambos producen juntos, de este matrimonio entre el cielo y la tierra, esta descendencia que no va a acabar nunca. Bien. Y Dios le exige: os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de alianza entre yo y vosotros. Entonces le dice que a los 8 días se circuncidará todo varón, etc. Entonces vean que esa exigencia de cortar el prepucio, que es una exigencia de castración simbólica, estaría ahí también la feminización del hombre fértil. El hombre fértil, que lo que siempre quiere, lo que quiere pues inconscientemente para mantener el patriarcado, es tomar el lugar de la mujer. Y en este caso estaría cumpliéndolo con esta promesa de circuncisión. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo para sí: a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo, dice, porque justo después de la circuncisión, Dios le dice a Abraham, ya le ha dicho que su nombre será Abraham y no Abraham, y que a Sarai también le cambiará el nombre y se llamará Sara, y que a ella le dará un hijo. Y entonces le promete un hijo a Abraham después de la celebración de la alianza, que es la circuncisión. A mí esto del cambio de los nombres me intriga mucho, porque es un cambio ligero, de Sarai a Sara, de Abraham a Abraham. Y este cambio sucede después de que se ha producido esta petición de la circuncisión y este matrimonio con Dios. La circuncisión también tiene un sentido sacrificial, ¿no? Porque se sacrifica un pedazo de la carne, se ofrece un pedazo de la carne, y ya hemos visto cómo los sacrificios tienen el sentido de hacer que el mundo de lo que no muere, el más allá, lo abierto, lo que está del otro lado, se comunique con lo que muere, lo que está más acá, lo dependiente y lo limitado. Al entregar una parte de lo mortal, al entregar gratuitamente una parte de lo mortal, ese agujero que se crea y ese derramamiento de sangre crea un vacío que se llena con lo eterno. Y uno puede hablar pues de muchas maneras de los sentidos del sacrificio, pero esa manera es una. Entonces podemos ver esa alianza de la circuncisión también como sacrificio, además de como castración para que el hijo no compita con el Padre Dios, además de como feminización para que el hijo pueda concebir del Padre Dios. Bien. Vean que Dios va escogiendo con quién hacer la alianza, no la hace con todo el pueblo y ya. Y por cierto, todavía no existe el pueblo de Israel, no ha nacido Israel, pero no lo hace con todos los hombres y ya. Escoge a Abraham, luego escoge a su hijo con Sara, que es Isaac, y va escogiendo de uno a otro. Voy a hacer ahora un salto
ya nos referimos a Sodoma y Gomorra en las sesiones anteriores. Y nace finalmente Isaac. Pero antes de que nazca Isaac, se cuenta en el Génesis 20 otra vez esta cosa de que Abraham hace pasar a Sara por su hermana. Abraham se trasladó de allí al país de Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecinado en Gerar, solía decir a Abraham de su mujer Sara: es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, envió por Sara y la tomó, etc. Y luego el rey le dice a Abraham: ¿cómo me hiciste esto de decir que era tu hermana? Y Abraham le dice: es que pensé que seguramente no habría temor de Dios en este lugar y que me asesinarían por mi mujer. Pero es que además es cierto que es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y acabó siendo mi mujer. Y esto es tremendo porque nos están diciendo que efectivamente proceden los elegidos de Dios de este incesto entre Abraham y su media hermana Sara. O sea que no es solo que la estuviera haciendo pasar por su hermana, sino que estaba escogiendo decir que parte de la verdad, que era su hermana, y no otra parte de la verdad, que era su esposa. Y bueno, y entonces se puede preguntar uno si todo matrimonio no es un matrimonio entre hermanos, si en últimas el matrimonio no es la conformación de una fraternidad que no esté separada por el fratricidio como la de Caín y Abel. Pero bueno, justo después de eso nace Isaac. Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Entonces mira que Isaac también se presenta aquí como si fuera un hijo de Yahvé y no de Abraham, aunque es el hijo prometido a Abraham también. Bueno, y entonces expulsan a Agar y a su hijo Ismael, que es el hijo que hasta ahora tiene Abraham. Ismael, que será el padre de los árabes del desierto. Pues ha prometido Dios también del hijo de la criada, es decir, del hijo de Agar, haré una gran nación. Y entonces vamos al capítulo 22, al famoso sacrificio. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Y el padre respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Entonces, fíjense en la pasividad de la víctima del sacrificio. Está el muchacho completamente tranquilo porque confía en su padre. Lo que pasa es que no tiene un padre sino 2. Y uno le ha pedido al otro que lo sacrifique porque quiere probarlo en esa historia de amor, como dirían algunos de ustedes, tóxica entre Yahvé y sus patriarcas. A veces parecería tóxica, ¿no? A veces parecería realmente una situación, una relación llena de, pues, de momentos de mucho veneno, que son las pruebas, porque Dios parece un Dios inseguro y él mismo ha dicho que es celoso, y entonces siempre está probando el amor y quiere que se le ame, pero confunde el amor con el temor, entonces también quiere que se le tema, como todos
nosotros en realidad. Vean qué bello esto. El muchacho es a la vez el asno y el cordero. O sea, no solamente va a estar en el lugar del cordero sacrificial o de un animalito sacrificial, como se sacrificaban animales a Dios, y esta vez un sacrificio humano, sino que también es el asno que carga la leña. Y además, Isaac está cargando el instrumento de su tortura, la leña con la que se hará el fuego en el que se lo inmolará. Está cargando con el instrumento de su tortura, así como después Jesús cargará con los leños de la cruz. Entonces, véanlo siendo cordero y asno, y vean una y otra vez estos intentos como de comunión y de inclusión con los animales. Y entonces, cuando Abraham ya había alargado la mano y tomado el cuchillo para inmolar a su hijo, llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham, y él dijo: aquí estoy. Y el ángel continuó: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Entonces, este carnero va a reemplazar a Isaac como animal sacrificial. Entonces, Isaac no solo es el burro y el cordero sacrificial, sino que el carnero va a ser Isaac. Vean toda esta economía de sustituciones que forman parte de las alianzas también. Y desde luego se acuerda uno de Ifigenia, ¿no? En la mitología griega, Ifigenia, la hija a la que Agamenón decide sacrificar para que soplen vientos propicios que lo lleven a él y a los otros guerreros a Troya. A Ifigenia, en el último momento, la diosa la agarra del altar, según algunas historias, y se la lleva al país de los tauros y pone en su lugar a un ciervo. Pensemos de cuántas maneras los animales nos sustituyen, los otros animales, al mismo modo que nos conforman. Después viene un episodio que a mí me gusta mucho, aunque tengo que acelerar un poco y pasar por encima, que es el episodio de la tumba de los patriarcas. Abraham quiere comprar una tierra para enterrar a Sarai cuando Sarai muere. Y le dicen, quienes viven ahí, los dueños de esa tierra, le dicen que no, que se la regalan. Y él insiste en comprarla. Y termina el episodio diciendo: la finca por todos los lindes pasó a ser propiedad de Abraham. Y esa es la tierra que Abraham tiene. Entonces, unan todo eso de lo que hemos hablado. La descendencia, que es como polvo de la tierra y que es la tierra misma. La tierra prometida, que es en realidad una sombra del regreso a la tierra original, que es el Edén. Y luego la primera tierra de la que se es propietario, que es la tierra en la que se entierra a la esposa hermana, a la otra. Y la insistencia en que esa tierra no puede ser regalada, sino comprada. Yo creo que dice claves claves de la historia del pueblo judío y claves de nuestra relación con la tierra y de todos nosotros, relación con la propiedad y con la muerte. Bien. Luego, entonces, Isaac se casa, tendrá que casarse con una prima y su elección de esposa es azarosa y es muy bello porque se va a casar con la que le conteste a su siervo cuando él le diga a una muchacha que incline su cántaro para que yo beba y ella responda: bebe, que también voy a brevar a tus camellos. Es decir, la chica que conteste: sí, te voy a dar agua, pero no solo a ti, sino también a tus camellos, va a ser aquella con la que él se pueda casar. Vean otra vez la inclusión de los animales en esta elección de esposa. Y esta va a ser Rebeca. Y entonces se va a casar Isaac con Rebeca, luego morirá Abraham. Y vamos a saltar a la historia de los hijos de Rebeca y de Isaac. Isaac tiene
2 hijos con Rebeca, que son los mellizos, que son Esaú y Jacob. Y estoy en el capítulo 25. Salió el primero, rubicundo todo él como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se le llamó Jacob. Entonces vean que Jacob venía de segundos, pero pasa a ser el primero. Y ese va a ser la figura que va a estar en todo este capítulo, el segundo que pasa a ser primero. Y ya sabemos que más adelante tiene lugar 2 episodios. Uno en el que Jacob le roba más o menos, en todo caso le agarra la primogenitura a Esaú, así como le agarró el talón, y es que Esaú llega hambriento y el otro ha estado cocinando. En fin, más bien voy a leerla en vez de contarla. Una vez, Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de eso rojo, porque estoy agotado. Y respondió Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y contestó Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ya mismo. Y él se lo juró, y así vendió su primogenitura. Y Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Después de haber vendido la primogenitura, entonces sucede que Jacob le va a robar la bendición. Y esto es muy interesante porque sucede de esta manera. La madre, Rebeca, se va a hacer cómplice del hijo menor, que es menor, pero no es menor a la vez, porque han sido mellizos. Entonces nunca sabremos si es un robo o es una justicia del segundo sobre el primero. De alguna manera el segundo es tan primero como el primero. El caso es que Isaac estaba ciego, y entonces le dijo a su hijo Esaú que ignora el día de su muerte, que ya está viejo, y que por qué no va y caza algún animal y luego le hace un guiso suculento, como a mí me gusta, con el animal, para bendecirte antes de morir. Eso está en el capítulo 27 del Génesis. Pero Rebeca está escuchando, y entonces le dice a Jacob, que acaba de oír al padre, a Isaac, hablando con Esaú, y que le estaba diciendo que fuera y cazara a alguien y luego le hiciera un guiso, y después que lo iba a bendecir antes de morir. Entonces lo que Rebeca le dice a su hijo Jacob es que vaya al rebaño y le traiga 2 cabritos hermosos, y ella haría un guiso suculento, como a tu padre le gusta, que son las mismas palabras que el padre dice refiriéndose al guiso de un animal cazado. Y entonces Jacob le dice a su madre: pero mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y entonces la madre le dice que vaya. Y entonces lo que la madre hace es pegarle unos pelos de cabrito en las manos y en el cuello para que el padre crea que es Esaú. Y entonces se presenta Jacob delante de Isaac y dice: soy tu primogénito Esaú. Y el padre dice: la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Cuando le palpa las manos y ve que son peludas, y luego lo besa, y al aspirar el aroma de su ropa lo bendice diciendo: es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Bien, entonces lo bendice a Jacob, que ha tomado el lugar de Esaú. Pero examinemos esto: ¿cómo ha tomado el lugar de Esaú? Poniéndose pelos, porque es lampiño. Además, Jacob se ha quedado con la mamá en la casa, mientras que el mayor ha ido de casa. Es como si Jacob fuera en realidad una mujer. Este segundo hijo es un hijo femenino. Se queda con se dice que se queda en la casa con la madre y que es lampiño. Pero no solo eso. Cuando aspira Isaac el aroma de su ropa, dice: es como el aroma de un campo que Dios ha bendecido. O sea, esta alusión a la fertilidad de la tierra, que es una alusión a lo femenino también. Y entonces
Yo he pensado a veces, lo escribí en un texto de mi libro El Sol, que estos segundos hijos, a quienes una y otra vez Dios elige a Jacob por encima de Esaú, elige a Abel por encima de Caín, aunque Abel está muerto, así que no lo elige en realidad para hacer ninguna alianza con él, pues no puede tener hijos. Elegirá luego a José por encima de todos sus hermanos. Estos hijos segundogénitos son de alguna manera las hijas con las que Dios va a tener hijos. Y entonces, bueno, vean esta feminidad de Jacob, que luego va a ser Israel y que va a ser el padre de todas las tribus. Y entonces finalmente queda bendito Jacob y no Esaú, y Esaú vuelve y le dice al padre que le dé la bendición, y el padre se confunde y sabe que ya se la ha dado, pero entonces descubre que se la dio fue a Esaú, pero pues que ya quedó así, y entonces Esaú y Jacob se separarán. Esaú se irá a otra tierra, pero luego se encontrarán y se reconciliarán, y de hecho sepultarán juntos a su padre. Y viene esta historia muy interesante de lo que le sucede a Jacob en la casa de Labán, de donde vuelve con sus dos esposas, Lía y Raquel, y con todos sus hijos que ha tenido entre Lía y Raquel y las esclavas de Lía y Raquel. Nuevamente hay una mujer que no podía tener hijos, que era Raquel, pero su hermana mayor sí podía, y entonces se forma esta competencia entre las dos hermanas por tener hijos, y entonces Raquel tiene hijos a través de su esclava, pero entonces Lía también tiene otros hijos a través de la suya. En fin, que los hijos que tiene Jacob son hijos de las hermanas Lía y Raquel y de Silpa y Bilhá, las esclavas de estas. Pero vean nuevamente cómo la esclava puede sustituir a la mujer al tener hijos. Ah, por cierto, antes cuando decía que se escoge al nacido después, al segundogénito y no al primogénito, se me olvidó, por supuesto, mencionar a Ismael e Isaac. También Dios escoge a Isaac, que es el nacido después. Cuando pienso en eso, a veces me pregunto cuál es el hermano mayor de Jesús, si Jesús es un segundogénito también. Ya sabemos que según el cristianismo Jesús es Dios, etc. Pero si lo leyéramos en esta sucesión de los patriarcas, también sería un segundogénito, y es San Juan el Bautista el que actúa como hermano mayor de Jesús. Y por cierto, también Moisés es un hermano segundogénito, ¿no? Aarón es el mayor. Entonces vean cómo Dios escoge al segundo, es decir, que es también el que no se espera que sea elegido, pero también el que tiene algo para mí femenino. La que nace de segunda es la mujer, así como nace Eva después de Adán, según el segundo relato del Génesis. Bien. Y entonces Jacob vuelve de donde Labán, y no voy a contar lo que hizo donde Labán, que es una historia buenísima porque ya no tenemos mucho tiempo y no quiero cansarlos. Eso lo cuento, de hecho, en algún otro texto mío de Somos Luces Abismales. Lo de la reproducción de los ganados de Jacob. Y Jacob tiene un sueño cuando está regresando. Soñó, dice el capítulo 28 del Génesis, con una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y entonces vio que Yahvé estaba sobre ella, y oyó que Yahvé le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Nuevamente, te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo. Y entonces, fíjate que esta vez la reanudación de la alianza se produce en medio del sueño. Y la reanudación de la alianza es una recapitulación de los ancestros, de este linaje de hombres.
soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Dice, no soy el Dios de Sara y el Dios de Sarai o de Sara y el Dios de Rebeca, sino esta alianza de padre en padre. Y bien, y voy a saltar, luego se vuelve a encontrar Esaú y Jacob. Pero antes quiero mencionar la lucha de Jacob contra Dios. Hay otra noche, está la noche del sueño de Jacob, de la escalinata, y luego está en el Génesis 32 lo siguiente: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando a alguien con él hasta rayar el alba, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Y el otro le dijo a Jacob: suéltame que ha rayado el alba. Y Jacob respondió: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Y dijo el otro: ¿cómo te llamas? Jacob. Y entonces el otro le dijo: en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Y Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Dijo el otro, y lo bendijo allí mismo. Y entonces está esta otra noche de Jacob, que no es un sueño, sino una noche pasada en vela, en un combate contra un otro, que no nos dicen quién es, con alguien, dice, con alguien que finalmente le rompe la articulación del fémur, le disloca el fémur. Entonces el otro gana, pero Jacob lo tiene agarrado porque el otro le dice: suéltame. Y Jacob le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces vean esa pelea tan enzarzada a lo largo de la noche, que es una pelea con Dios, con el ángel de Dios, con lo innombrable, porque el otro nunca le dice el nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendice. Es lo otro contra lo que luchas, que agarras y no sueltas, y que a la vez te rompe y que finalmente te bendice. La próxima vez vamos a leer el Génesis 37 al 50, o sea, hasta el final del Génesis. Esa es la historia de José, que será uno de los hijos de Jacob. Y también vamos a leer la historia de Daniel, que está en el libro de Daniel, que es uno de los libros proféticos. Pero antes de eso, por favor, escuchen la entrevista que viene con Mercedes Cebrián. En nuestra conversación hablamos de todos estos patriarcas, de todos estos capítulos del Génesis que acabo de comentar. Muchas gracias. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo. El diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo.